Tema que vamos a estar viendo es el de hiperplasia de próstata y el otro es el tema de la andropausia. ¿Sale? Bueno, vamos a iniciar con un versículo que viene en la palabra de Dios, que ya muchos de ustedes ubican y conocen. Se encuentra en el libro de Tercera de Juan, versículo 1 y 2, ¿verdad? Creo que hasta muchos se lo saben ya de memoria, ¿verdad? Dice ahí: amado, deseo que prosperes, ¿qué? En todo, y tengas salud, así como prosperas espiritualmente, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, el Dios al cual nosotros adoramos desea que tengamos salud tanto en el aspecto físico, como espiritual, como moral, y en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a tocar dos temas muy especiales que sin duda alguna en algún momento de nuestra vida vamos a tener algunos síntomas o ya estamos teniendo algunos síntomas, y es necesario que lo conozcamos porque hay muchos mitos, hay muchos tabúes que a veces nosotros escuchamos allá afuera, nos dicen nuestros vecinos, nuestros amigos, y a veces ya no sabemos qué es la realidad. Pero bueno, vamos a abordar la primera parte. Le voy a pedir al joven si le mete este USB y ahí me deja ya manejarlo Ok, bueno. Antes de empezar con la práctica, ¿alguien de ustedes ha escuchado algo acerca de la hiperplasia de próstata? ¿Alguien ha escuchado qué es, qué pasa, qué sucede? Lo que ustedes conozcan antes de entrar. A ver cómo es. ¿Alguna operación de testículo o algo así? Entonces, nuestro hermano relaciona la hiperplasia de próstata con una intervención quirúrgica del testículo, pero ¿alguien más sabe o tiene algún dato de lo que sabe de lo que es la hiperplasia de próstata? Pues no hay. Bueno, la hiperplasia de próstata es cuando uno empieza a tener problemas con la próstata, ¿sí? Cuando uno empieza a tener problemas para poder orinar, ¿sí? Bueno, ¿sí? Se empieza a taparse el conducto urinario. ¿Por qué? Porque la próstata se inflama, ¿sí? Pero hay varias formas, porque puede ser por está uno malo de los riñones, provoca arenilla, y esa arenilla tapa en el conducto urinario, ¿sí? Eso es lo que yo he entendido, ¿sí? Bueno, entonces si nos damos cuenta, un hermano nos habla de una intervención quirúrgica del área testicular y nuestro hermano nos habló acerca de obstrucción para poder orinar. Todo tiene relación, ahorita vamos a ver en el tema. ¿Hermano? Sí. Ok. Ok. Perfecto. Fíjense, aquí entre nosotros vemos el testimonio de un paciente que tiene el diagnóstico ya de hiperplasia, pero gracias a Dios con tratamiento médico dice que está ¿qué? Controlado. Entonces, esto nos ayuda porque uno dice, bueno, y si a mí me da hiperplasia de próstata, y si yo sufro hiperplasia de próstata, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, aquí hay un testimonio de que es una enfermedad benigna que le da al varón y que hay control y hay tratamiento. Bueno, ahora sí, para empezar tenemos que saber cómo funciona la próstata, ¿ok? Y de antemano quiero comentarle que este órgano que es la próstata solamente los varones lo tenemos, ¿sale? Solamente los varones, ¿ok? Bueno, ¿qué es la próstata? Bueno, mire, la próstata forma parte del sistema reproductivo masculino, ¿sí? El hombre, para poder reproducirse, el Señor le dejó ese órgano llamado próstata, ¿ok? Acuérdense que uno de los planes de Dios cuando hizo el Edén es que el hombre, ¿qué? Fructificara, se reprodujera, y por eso Dios le dio este órgano llamado próstata. ¿Cuál es la función de la próstata? Bueno, produce un líquido especial que se llama líquido seminal. Y ese líquido seminal se almacena en unas glándulas especiales, unas vesículas especiales que se llaman vesículas seminales. Ese líquido seminal se mezcla con los espermatozoides que produce el hombre y crea un medio ambiente especial para que ahí estén los espermatozoides, y cuando sean depositados en la pareja del varón puedan ir en su camino dentro del útero hasta encontrar el óvulo, poder entrar a fecundar y de esa manera que tengan descendencia los varones.
Entonces, si se dan cuenta, si nosotros no tuviéramos próstata, no tuviéramos líquido seminal. Y al no tener líquido seminal, todos los espermatozoides que nosotros produciríamos serían de una mala calidad. O de plano seríamos, ¿qué? Infértiles. Entonces, el Señor nos dejó la próstata como un medio reproductivo para que nos produjera ese líquido seminal. Ahora, ¿de qué tamaño es la próstata? Bueno, ¿cuántos de ustedes conocen la nuez? Dice aquí. Dice, es como del tamaño de una nuez. ¿Cuántos de ustedes han visto la nuez ahí en el mercado? ¿Ok? Bueno, dice que más o menos de este tamaño es. El peso aproximado es de unos 30 gramos, fíjense, no es tanto, ¿verdad? Pero ¿qué importancia tiene en la función reproductiva del hombre? Bueno, aquí traigo un corte del área genital masculina a la mitad, ¿ok? ¿Qué logramos identificar aquí arriba? Miren, aquí tenemos la vejiga, que es el lugar en donde se acumula la orina que se produce allá arriba en los riñones, baja la orina y aquí se está acumulando. Y posteriormente vemos un conducto, miren, sigue el conducto hasta la punta del pene y sale para que nosotros podamos orinar. Ok, ¿qué podemos identificar acá? Bueno, por detrás está el área del recto, por donde nosotros como varones podemos defecar. Aquí abajo también y por delante del recto encontramos el área testicular y un conducto, ¿sí?, que se conecta con esta parte por donde nosotros hacemos pipí o orinamos. Pero miren, este órgano que está aquí, este que está aquí, ¿sí lo logran ver? Esa es la próstata, ¿ok? Ahí lo estoy apuntando, fíjense, esta es la próstata, esto que parece como un corazoncito, ¿ok? Bueno, si se dan cuenta, esta próstata por detrás está el recto, por arriba está la vejiga y por delante está el pene y por debajo están los testículos. Cuando empieza alguna patología prostática en el varón, los síntomas normalmente que tienen, como dijo nuestro hermano Jorge, son síntomas de obstrucción de la vía urinaria inferior. ¿Qué síntomas van a ver? Bueno, más adelante vamos a ver que hay sensación de ardor cuando uno va a hacer pipí. El chorro de pipí se vuelve muy delgadito, o si anteriormente era fácilmente ir al baño y solamente empujábamos un poco para hacer pipí, ahora tenemos que empujar más para poder sacar el chorro. Y a pesar de que empujamos más, o el varón, el paciente empuja más, el chorro no es grueso, sino es que delgadito. Bueno, todos esos síntomas, ¿por qué viene? Bueno, porque si se dan cuenta, tiene relación con la vejiga por arriba, con el conducto urinario por enfrente, y también puede ser que el varón tenga malestares o dolores a nivel ¿qué? Testicular. En casos más adelantados, ya cuando hay alguna patología prostática ya no benigna, sino algo maligno, inclusive puede invadir la parte del recto. Y el paciente también puede empezar a tener dolores o malestares para poder ahora evacuar, inclusive hasta sangrado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta es una situación que no debemos de pasar desapercibida. Si hay algún malestar en la vía urinaria, en el área testicular o inclusive ya para poder defecar, rápidamente tenemos que ir ¿a qué? A revisión médica para ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, tenemos que diferenciar en varias cosas porque hay muchas definiciones y tenemos que dejarlo en claro. Del tema que estamos hablando es de la hiperplasia de próstata. ¿Qué quiere decir que hay hiperplasia? Bueno, dijo el hermano, es una patología benigna. Las células de la próstata, ya por una situación degenerativa de la edad y hormonal que ahorita vamos a ver, las células se empiezan a reproducir más y más y aumenta su tamaño, ocasionando algo que se llama hiperplasia de próstata, pero es algo benigno. La otra situación ya es el cáncer de próstata. Ya cuando hablamos nosotros de un cáncer de próstata, hablamos que las células que están dentro de la próstata ya no son células normales, ya no son células que son hiperplásicas, sino que ya cambiaron su genoma dentro y ahora es cáncer. Esa es una patología mucho más agresiva y un paso más adelante de la hiperplasia. Ahora, otra cosa, prostatitis. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese término de prostatitis? ¿Verdad que sí? Bueno, la prostatitis nos habla de la inflamación de la próstata. Inflamación de la próstata. En una hay muchas células y aumentó de tamaño, pero no está inflamada. En la otra, ya las células cambiaron su genoma y ahora ya hay cáncer. Y eso también puede generar inflamación. Pero aquí no hay ni hiperplasia ni tampoco cáncer, solamente hay una inflamación de la próstata. Y los síntomas pueden ser parecidos a los síntomas de la hiperplasia de próstata. Pero le voy a decir algo, la prostatitis normalmente le da al varón que normalmente es promiscuo,
que tiene varias parejas, ¿qué? Sexuales. Es por la vía genital por donde las bacterias suben el tracto urinario, se instalan en la próstata y entonces inflaman e infectan a la próstata, ocasionando algo que se llama prostatitis. ¿Ok? Entonces, cada una de estas cosas tiene su definición y cada una de estas cosas tiene su tratamiento. Claro que les voy a decir algo. Un varón que tiene durante toda su vida varios eventos de prostatitis tiene mucho riesgo de progresar al final a un cáncer prostático. De que le va a dar hiperplasia de próstata, le va a dar, pero le va a aumentar un factor más para cáncer de próstata. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir más adelante. Aquí, como dijimos, la hiperplasia de próstata es la proliferación no maligna de las células epiteliales del estroma de la glándula prostática. ¿Relacionado con qué proceso? Miren, el envejecimiento del hombre. Por eso le decía que a todos los varones que están aquí, si no es que ya tenemos síntomas, en algún momento, ¿qué? Nos va a dar. Porque todos no podemos retraer esto, que es el envejecimiento al cual nuestros órganos están pues sometidos. Aquí en esta imagen vemos una próstata normal. Miren cómo se ve la próstata, esta parte que está aquí, y el conductito que pasa en medio es el conducto urinario. Cuando la próstata tiene un tamaño normal, el conducto urinario está libre y no hay ningún malestar para poder orinar. Sin embargo, miren acá, próstata agrandada, con hiperplasia, con prostatitis, inclusive tal vez con algún cáncer. Miren cómo se ve el conducto, ¿se ve igual que acá? No, ¿verdad? ¿Cómo se ve ya el conducto? Muy estrecho. Ahora, me voy a regresar acá rápidamente, ahorita vamos a ir para allá. ¿Qué pasa cuando ese conducto se estrecha y se retiene pipí acá en la vejiga? Bueno, el varón tiene un montón de malestares, síntomas y dolores, pero eso se puede revertir colocando a veces una sonda. Vamos a ir más adelante. Pero el problema es allá arriba. Acá arriba están nuestros riñones y de ahí viene un conducto que va al área de la vejiga. Cuando este conducto que ahorita acabamos de ver, sí, perdón, me fui más acá. Cuando este conducto que acabamos de ver, que es el conducto urinario, se estrecha o se obstruye o se tapa, toda la orina aquí rezagada refluye hacia los riñones y puede ocasionar lo que se llama daño renal. Daño renal. O sea, para tener daño renal, ¿qué necesitamos tener? Obstrucción de la vía urinaria. Ya sea porque la próstata creció, ya sea porque tenemos piedras en la vía urinaria, o ya sea porque en nuestro cuerpo se generó diabetes o hipertensión, que también ocasiona daño renal. Pero por ejemplo uno puede decir, bueno, yo no soy diabético, ni hipertenso, ni tengo piedras, pero tal vez ya tenga situación de próstata. Y el simple hecho de tener una enfermedad prostática y no tratársela a tiempo le puede ocasionar daño renal allá arriba. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, las definiciones que ahorita nos dieron los hermanos de cirugía, de testículo, de algo de riñón, de una operación, todo tiene relación. Ahorita ya estamos ampliando el tema. ¿Ok? Bueno, la próstata inicia su desarrollo durante la pubertad, 11, 18 años, ahorita vamos a ver por qué. Llega a su punto máximo de desarrollo a los 25 años de edad. Pero miren, ya a la edad de 50, 60 años, más o menos el 50% de los varones entre 50 y 60 años tienen síntomas o ya diagnóstico de hiperplasia. ¿De qué? De próstata. ¿Qué edad tiene usted, hermano? Disculpe. 68. Ok, entonces fíjense, la bibliografía no se equivoca. Y de 51 a 60 años, el 50% ya la padece o tiene síntomas. ¿Ok? Bueno, ¿quiénes corren riesgo de padecer hiperplasia de próstata? Bueno, ya dije, hay factores que se pueden modificar y hay factores que no podemos modificar. Un factor que no se puede modificar, hermanos, es la edad. Si ya dijimos que a partir de los 50 años ya el 50% de los hombres lo tienen, pues eso no lo podemos retener, ¿verdad? Porque en algún momento vamos a llegar a los 50 años de edad. ¿Ok? Bueno, pero miren, cuyos padres tuvieron hiperplasia de próstata benigna. O sea, si yo tuve hiperplasia de próstata, también mi descendencia tiene el riesgo de ¿qué? De tener. Entonces, mucho más cuidado el varón tiene que tener. ¿Qué otro tipo de hombres o pacientes dice lo que están en sobrepeso? ¿Qué? U obesidad. Y ahí les voy a decir por qué. La grasa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, entre más grasa nosotros tengamos, más obesidad tengamos, produce una hormona que se llama progesterona.
Y la progesterona es contraria a la hormona masculina, que ahorita la vamos a ver en la andropausia, que se llama testosterona. ¿Cuántos han escuchado de la testosterona? Yo creo que todos, ¿verdad? Inclusive los que van al gimnasio, ¿qué buscan? ¿Inyectarse qué? Testosterona para estar más fuerte. Bueno, pues la obesidad se contrapone a la función fisiológica de la testosterona. Y eso ocasiona que los pacientes que están con sobrepeso o obesidad tengan mayor riesgo de tener hiperplasia de próstata benigna. Ahora, hombres que no se mantienen activos, pero activos de qué? O sea, sedentarios. Por la misma obesidad se sobreentiende que ese paciente no va a caminar nunca, no va a correr, no hace ejercicio y su trabajo es sedentario. Y ese sedentarismo ocasiona también un factor de riesgo, ¿para qué? Para tener hiperplasia de próstata benigna. Y más adelante ya hombres que tienen una etapa más adelante, ahorita vamos a ver la andropausia, la disfunción eréctil. Pero en resumen, estos son los pacientes que tienen riesgo para padecer hiperplasia de próstata benigna. Ok, bueno, ya hablamos de la testosterona. Bueno, aquí es un corte del órgano testicular. Aquí vemos el testículo adentro, la bolsa escrotal y el cordón de donde se suspende de arriba de la pelvis del varón. Y aquí vemos los tejidos que hay dentro. Vemos cómo hay dentro algunos saquitos donde se van produciendo los espermatozoides. Vemos aquí la arteria que nutre al testículo y el conducto por donde los espermatozoides van para que luego más adelante se una con ese líquido seminal que produce la próstata y de esa manera pueda ser fértil el varón. Y aquí hay una fotografía muy chiquitita de estas células que se llaman células de Lechi. Estas células de Lechi dentro del testículo son las encargadas de producir esta hormona que se llama testosterona. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a ver la importancia de esto. ¿Cuáles son los síntomas? Número 1, vaciado incompleto. El varón va a hacer pipí y cuando termina de hacer pipí sale del baño, anda un ratito y al poquito rato siente otra vez la necesidad de ¿qué? De ir a hacer pipí. Y dice el varón, bueno, pero si yo ya fui a hacer pipí y ahorita otra vez tengo ganas, y vuelve a ir y al poco rato otra vez. He encontrado algunos pacientes que me dicen, doctor, durante toda la mañana o el día no hago nada de pipí, pero en la noche a cada ratito ¿qué? Estoy yendo a hacer pipí. Ese es un síntoma de vaciado incompleto, síntoma de hiperplasia prostática benigna. Ok, aumenta el número de frecuencia para ir al baño, necesidad de orinar con frecuencia aproximadamente cada 1 o 2 horas. No importando, inclusive hay algunos varones que dicen, bueno, no voy a tomar nada de agua porque a cada ratito estoy yendo al baño, pero se dan cuenta que a pesar de que no toman agua, van a miccionar. Entonces ese es un síntoma característica de la hiperplasia de próstata. Bueno, micción intermitente, necesidad de parar y empezar a orinar varias veces. Durante el momento en que está orinando el varón, para un momento y de ahí siente ganas, puga y sale otro chorrito y luego para y otra vez. Entonces, esa es la micción intermitente. También es un síntoma de hiperplasia de próstata. ¿Ok? Necesidad imperiosa de orinar. Bueno, aquí pues, ¿cuántos de nosotros no hemos aguantado las ganas para hacer pipí? Yo creo que en algún momento todos, ¿verdad? Y en ese momento nos da una necesidad imperiosa de ir a hacer pipí. Pero si nos da una necesidad muy grande y vamos al baño y hacemos un poquito, eso es ya un dato patológico. ¿Ok? Bueno, cuando hay una necesidad grande y vamos y vaciamos y hacemos bastante, pues no hay problema. Pero si la urgencia es grande y vamos y solamente sale un chorrito, ese es un dato patológico sugestivo de hiperplasia de próstata. Y como dije, el chorro muy débil. Antes era grueso, ahora ¿qué? Es a gotitas o es muy delgado. Dificultad para poder orinar, y ya en la fase más avanzada de la hiperplasia de próstata, cuando crece muy grande la próstata y tapa el conducto urinario, de plano no pueden miccionar y es necesario colocar una sonda de drenaje que se llama sonda de Foley. Y el otro síntoma es la nocturia, o sea, por la noche, solamente cuando más va a orinar el paciente y no puede descansar.
Ok, aquí puse un índice de puntuación de los síntomas, ok, se lo voy a mandar al pastor para que en algún momento se lo mande a su encargado y el encargado se lo mande a los varones de la iglesia y ustedes se puedan hacer este test. Aquí hacen algunas preguntas y aquí vienen algunas respuestas y dependiendo de su respuesta es el puntaje. Y aquí dice que si hay una puntuación, dice total de 0 o 7 síntomas leves, ¿sí? Ya son datos de síntomas leves de hiperplasia de próstata. Pero si de estas preguntas usted acumula 8 puntos, ya son síntomas moderados. Pero si de todas estas preguntas ya usted acumula 20 puntos, son síntomas intensos. Y vamos a ver cuáles son las preguntas. Número 1 le pregunta aquí el test: ¿hay vaciado completo? Bueno, aquí la primera dice no, para nada. Bueno, menos de una vez de cada 5 veces. Bueno, menos de la mitad de las veces. ¿Ok? Y así va aumentando el puntaje, o puede decir usted casi siempre. Bueno, ¿qué tanta frecuencia hace? ¿Con qué tanta intermitencia? ¿Qué tanta necesidad imperiosa para orinar? ¿Cómo es el chorro de usted? ¿Hay dificultad para hacer pipí? ¿Orina muchas veces en la noche? Entonces, dependiendo de lo que usted conteste, va a ser el cúmulo de puntos. Y si hay síntomas de 20 puntos, son síntomas ya intensos de que hay hiperplasia de próstata en usted. ¿Ok? Pues entonces eso se lo voy a enviar al pastor para que luego ya lo pasen a los demás. ¿Qué estudio de sangre hay que hacer o de pipí? Bueno, el estudio más aproximado es este que se llama antígeno prostático. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no hemos hecho el antígeno prostático? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes de los que levantaron la mano ya pasan más de los 50 años? Todo, ¿verdad? Pues qué bueno. Pero si hay alguien dentro de nosotros que ya tiene 50 años de edad y en algún momento no se ha hecho el antígeno de próstata, es necesario que se lo haga. ¿Por qué? Porque rangos por debajo de 4 no hay ningún problema. Pero ya cuando el rango de antígeno prostático es por arriba de 4, hay problemas. Y cuando el antígeno prostático, nos dice la bibliografía, sobrepasa más de 10, ese es un dato de malignidad. O sea, hay mucho riesgo de que sea cáncer de próstata. Entonces, todos los varones de 50 años en adelante, por lo menos una vez al año, tienen que hacerse ¿qué? Su detección de antígeno prostático. Si andan menos de 4, no hay ningún problema. Si andan en 4, ya hay que ir a ver al urólogo para que por medio de otro estudio que ahorita vamos a ver, se le inicie un tratamiento. Pero si ya mide, si el antígeno prostático es más de 10, y ese es un dato sugestivo de malignidad. ¿Qué otro estudio le van a hacer? Bueno, un estudio de pipí, para ver si hay datos de infección urinaria, si hay proteínas, si hay glucosa. Tal vez uno ni sabe que es diabético y con un simple hecho de hacer un examen de pipí y encontrarse glucosa en la orina, es un dato de que muy probablemente ese paciente ya tenga diabetes. ¿Qué otro estudio le van a hacer? Bueno, por ultrasonido se hace cuánto residuo de orina tiene el paciente. Y nos dice aquí que un volumen residual de 350 mililitros ya es un predictor de disfunción vesical y muy probablemente de alguna alteración en próstata. Y el otro que nos mandan a hacer es un estudio de creatinina. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de la creatinina o se la han hecho en sangre? ¿Saben por qué se la manda a hacer el urólogo? No nada más porque se la quiera mandar a hacer, sino porque dijimos que una hiperplasia de próstata puede dañar la función renal. Y un dato de medir la función renal en el varón, ¿sí? O en la mujer también, es por medio de la creatinina. En el varón la creatinina no debe pasar de 1.5. Cuando sube más de 1.5 es un dato de daño renal. Mientras esté por debajo de 1.5, habla de que el riñón está funcionando de forma adecuada. Bueno, y aquí vemos un ultrasonido. Esto que vemos aquí, esta sombra que podemos ver aquí, sónica, oscura, es la vejiga. Cuando van a hacerse el estudio de ultrasonido de próstata, que es esta que está acá abajo, el radiólogo le va a pedir que tome ¿qué? Mucha agua. Y cuando ya sienta muchas ganas de hacer pipí es cuando le hacen el estudio para medir bien cuánto tamaño aproximadamente tiene la próstata. Aquí la podemos ver por debajo, miren. Aquí le hacen una rayita como si fuera una cruz, y de esa manera logran medir cuánto tiene de tamaño, cuánto pesa, cuánto volumen, y todo eso lo pone el radiólogo en el dictado del ultrasonido. ¿Ok? Bueno,
¿Qué tratamiento se le puede dar al paciente? Ya hay síntomas, ya hay antígeno prostático positivo, ya hay ultrasonido positivo. Bueno, si los síntomas son leves, la conducta puede ser expectante. O sea, solamente el urólogo dice, hay que vigilarlo. Modifique sus hábitos normales. Si el paciente dijimos que está obeso, tiene que bajar de peso. Si está ingiriendo bebidas o alimentos que no tiene que ingerir, los tiene que suspender. ¿Sí? Entonces, si es sedentario, tiene que hacer actividad física. Si estaba fumando, tiene que dejar de fumar. Si tomaba alcohol, tiene que dejar de tomar, para que de esa manera solamente quede en esta conducta que se llama expectante. Pero bueno, tal vez ya los síntomas sean más moderados y ya en ese dato ya tiene que hacerse tratamiento. Uno de los medicamentos que nos dijo el hermano es el finasteride. Y recordemos que la próstata tiene una influencia hormonal y aparece a partir de los 50 años porque ya hay un déficit hormonal en el varón. Y el finasteride que toma el hermano hace un efecto hormonal que retrae el crecimiento de la próstata para que no se haga más grande. Por eso se llama. Y el otro medicamento que indican es uno que se llama tamsulosina. ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado? Tamsulosina. Bueno, ¿ese qué hace? Bueno, en el conducto que dijimos que está urinario, logra dilatarlo, lo relaja para que de esa manera pueda orinar y los síntomas de obstrucción urinaria baja puedan desaparecer en el paciente. ¿Ok? Bueno, y ya cuando los síntomas son más gravosos, hay una cirugía que se llama menos invasiva. Por medio de la uretra, me voy a regresar hasta acá donde está la imagen de los genitales del varón. Bueno, por medio de la uretra meten una sonda especial que entra hasta esta área y luego meten otra sonda por medio de la cual sacan o extirpan el tejido prostático. ¿Ok? Esa es la cirugía menos invasiva. No abren acá, sino por medio de la uretra entra el urólogo para poder extraer solamente parte del tejido prostático. ¿Ok? Pero ya cuando hay síntomas de mayor gravedad, ya no es una cirugía menos invasiva, sino es una cirugía ¿qué? Invasiva, en donde tienen que dormir, sedar por completo al paciente o darle un piquete en la espalda y abren el área pélvica por arriba del pubis y entran hasta el área prostática para tratar de sacarla ¿qué? Toda. Pero esto solamente es cuando son síntomas ¿qué? Severos. Pero hermanos, para llegar a síntomas severos, ¿qué creen que pasó? Ese paciente empezó con síntomas leves, no fue a revisión médica, empezó con síntomas moderados, no fue a revisión médica, se agravó su caso y a pesar de eso no fue, y ya cuando su caso está muy grave es cuando ya va a revisión médica. Y entonces el urólogo le dice, bueno, ya con usted ya no vamos a utilizar medicamentos tomados, ya no podemos hacer una cirugía menos invasiva, ahora tenemos que ¿qué? Que entrar a cavidad para poder extraer toda la próstata. ¿Ok? Entonces, hermanos, antes de llegar a esto, si nos damos cuenta, hay muchos peldaños atrás en donde nosotros como varones, ya ahora que tenemos este conocimiento, podemos ir a revisión médica y se puede evitar esta cirugía más invasiva. ¿Ok? Bueno, vamos a colocarnos de pie y vamos a movernos porque si no nos vamos a dormir. Antes de pasar rápidamente al otro tema de la andropausia. Nos dijo el pastor que tenemos hasta las 6 de la tarde, son las 5:13. Vamos a cantar el corito, no importa dónde tú vengas. Vamos a saludarnos entre nosotros. Los que quieran ir a tomar un poco de agua pueden, unos 5 minutos y regresamos para el último tema. ¿Ok? Bueno, vamos a cantar. No importa de dónde tú vengas, si a los pies del Calvario estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame
mi hermano serás. Bueno, pueden ir, hermanos, si quieren.